Estamos en compañía de la profesora Marta Canessa de Sanguinetti. Y bueno, una anécdota, porque usted le dedica el libro a su esposo. Hace un par de semanas estaba en cama una tarde y me llaman de la radio. Y me dice, Gerardo, te acaba de llamar Sanguinetti pidiéndome tu teléfono. Y le dije que no, porque tienen orden de no tener. Y digo, bueno, mira, te voy a pedir un favor, yo estoy en cama, llamalo de nuevo, pedí disculpas y dale mi teléfono. Y a los 5 minutos me llama el expresidente Sanguinetti y me dice, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿sabe que en realidad lo estoy llamando como agente literario de doña Marta? Con lo cual se me hizo mucha gracia y lo menos que merecía era que usted le dedicara el libro. No sé qué fue primero, pero la verdad que cumplió un rol, porque además me dijeron que también en otros medios se encargó de... No, él se encargó de hacer de agente literario, porque sabe que yo no me muevo. Claro. Entonces, todo el mes de mayo estuvo, y estaba saltadísimo, de lo más contento. Claro. Bueno. Ahora, usted ha investigado durante todos estos años, por ejemplo, cuando él era presidente, usted siguió con su Yo seguí trabajando, sí. Era diríamos, el remanso, los hijos casados, y ya uno tenía de ese punto obligaciones menores, y bueno, y tenía las obligaciones de la presidencia, por supuesto, pero entonces las propias mías es la historia. Porque mientras leía el libro veía que hay allí seguramente mucho tiempo en España, consultas bibliográficas, porque el libro básicamente se refiere a las raíces hispánicas. Sí, claro, son las raíces. Una bibliografía y una investigación. Son las hispánicas y en realidad son raíces ibéricas, digo, porque Portugal es igual. Sí, igual en algunas cosas... No, en eso es igual. En eso es igual, pero... No, igualito, en las dos cosas, en las dos limpiezas. Porque la limpieza de oficios existió siempre. Diríamos desde que nace la humanidad jerarquizada, claro, cuando se forman las sociedades agrarias. Y ahí se distribuyen los trabajos. Y de acuerdo al trabajo que se hace, cada uno paga mejor. ¿Cómo pagaba? Uno con ser la categoría superior, la nobleza, y los otros lo pagaban trabajando con sus manos. Es decir, la cosa nace ahí, es del propio hombre. Sí, yo creo que el hombre nace con un ideal nobiliario, igual la idea nobiliaria metida en la cabeza. ¿Ah, sí? O sea que el ideario de la Revolución Francesa, que de algún modo viene a cortar claro, con esto, es el fruto de una construcción muy tardía, o por lo menos muy reciente, mejor dicho. Es que cuando, diríamos, el tercer Estado es el que soporta toda la carga del Estado, ¿no? y del país, y la gente ya se educa más, vuelven naturalmente las ideas que van haciendo el mundo moderno, ¿no? Aparecen las ideas de igualdad, de fraternidad, ¿no? Las ideas de libertad. Entonces el hombre se quiere liberar, y eso forma parte de la Revolución Francesa. ¿Quién se libera? ¿Quién estaba en condiciones de poderse liberar en esa época? Era el burgués, que era el hombre de la ciudad que había transformado un mundo agrícola en un mundo que iba hacia la industrialización, como va a ocurrir a partir del siglo XVIII, que comienza en Inglaterra. Entonces tenemos las dos revoluciones. Primero la revolución por la libertad, por la igualdad del individuo, que la primera es la norteamericana de 1776, y después por eso están Lafayette va a Estados Unidos, y por eso hay toda Jefferson de embajador en París. En París, claro. Es decir, hay toda ahí había una triangulación entre Londres, París. Son las ideas de la época que felizmente están saliendo, tratando de liberar al hombre. Ahora, por un lado hay que ponerse en la época para interpretar lo que significó, por ejemplo, para las provincias que después formaron Estados Unidos, tomar la decisión, no solo de enfrentarse y derrotar a Gran Bretaña, sino de hacer una república de ciudadanos.
Y seguro. Eso fue una idea que en su tiempo debe haber conmocionado. Diríamos, es la primera república Claro, exitosa después de los exactamente, griegos. Exactamente, claro. Sí, todavía... Aparte, si podemos considerar que las primeras fueron la república que se formó con los Países Bajos, las Provincias cierto, Unidas, de las sí. cuales tomaron el nombre del Río de la Plata, que se independizaron de España, Claro. también con Holanda a la cabeza, que después tuvieron que buscar un rey que manejara determinadas cosas. Siguió siendo prácticamente más una república que un lugar una monarquía, pese a que existe hoy. Ahora, por un lado, uno observa los cambios institucionales. En toda América se crearon repúblicas, gobernadas presuntamente por ciudadanos. Pero hubo intenciones de crear monarquías. Sí, claro, claro. Sí, ¿No? sí. Las tenemos Acá en muy Rivadavia, las tenemos en Argentina, en las Provincias Unidas, las tenemos más en Buenos Aires, cuando hasta pensaron en un rey inca. Es decir, estaban desfasados con el tiempo, porque el problema es no desfasarse de lo que está ocurriendo en el resto. Ahora, da la impresión de que en realidad el que estaba desfasado, pero para bien, era Artigas. Artigas que era un notable. republicano, ¿no? No, Artigas notable. Artigas tenía bien claro lo que quería. Quería una confederación. Es decir, la autonomía de las provincias y una confederación en la cual todas fueran iguales y tuvieran la misma palabra en un gobierno central. Claro, porque si que uno manejara las relaciones internacionales y la guerra. Claro, al estilo de Al Estados estilo de Unidos. Estados Unidos, porque la constitución artiguista está copiada de las constituciones de Estados Unidos. Pero fueron varias constituciones, bueno, de las tres principales, que son de las cuales se conformó una. Es decir, Artigas había mirado esas constituciones que estaban traducidas por García de Sena. Y entonces se supone, porque fehacientemente no hay ningún documento, sino la realidad. El documento es la realidad de que Artigas lo tuvo entre sus manos, porque si no, no se podrían copiar artículos enteros. Claro. Determinados. Es que si uno mira esa época, lo natural era pensar en una monarquía, porque era lo que... Pero Artigas yo de- creo que fue el único héroe americano que no pensó en una monarquía. Así le fue. Así fue, pero en realidad sí le fue a todos los héroes, Sí, porque claro, también Bolívar tampoco murió, hay que ver cómo murió, expatriado, ¿no? En el camino al exilio, que hay esa novela de García Márquez tan extraordinaria Sí. sobre Bolívar, que lo dice tanto en un pequeño libro así, que es una joya, como son las cosas de García Márquez. Y le pasó a San Martín. Ahora, esto tiene algún punto con el tema de usted plantea valer más o valer menos, ¿no? Según el grado que uno ocupe en esa jerarquía, porque de algún modo fueron repúblicas fallidas, o por lo menos que les costó muchas décadas. A algunos le cuesta hasta el día de hoy. Y costó civilizarse, Claro. desde ese punto de vista, Aceptar la convivencia entre aceptar, ciudadana. diríamos, el mundo político que tiene que tener determinado fair play para que tenga que funcionar, ¿no? Claro, los dictadores del siglo XIX, por ejemplo, no ocuparon o intentaron ocupar de alguna manera la vieja jerarquía nobiliaria. No, los nuestros al menos No, los nuestros no, me refiero al Uruguay ha sido un país bastante Bueno, atípico. lo que pasa que tampoco, por ejemplo, en el caso del dictador Francia, que fue tan largo y además que dejó toda la secuela de la herencia, no creo, porque es muy extraño el caso de Francia, ¿no? Porque cerró el país, aquí no entra nadie, ni sale nadie, y así quedó Paraguay encerrado. Desgraciadamente también fue encerrado a lo largo de la historia, habiendo sido la primera fundación, Claro. en 1537 de Nuestra Señora de la Asunción, buscando la Sierra de Plata, Claro. ¿no? Hay quienes dicen que Brasil de algún modo todavía vive los coletazos de lo que fue don Pedro I. Recordemos, hablando también del mismo tema de Nacer,
que en América hubo una familia real europea instalada, constituida con Por sus eso, ministros. pero bueno, por eso fue un imperio organizado. Claro. Es decir, tuvieron la organización que no tuvieron los nuestros. Los nuestros trataron Tuvieron de pasar... una élite europea instalada. La diferencia es que los nuestros trataron de pasar tabla rasa. Y como decía el gran pensador Burke, el inglés, cuando vio la Revolución Francesa, comparándola con la Revolución Inglesa 100 años antes, dijo, es un disparate. Dice, no se puede surgir de la nada. El pasado tiene que estar. La revolución no va a tener buenos frutos, y la prueba está. Terminaron con Napoleón. Claro. Primero, y después siguieron, después de Napoleón siguieron con una monarquía a la cual después tuvo que venir una república. Ahora, le decía las diferencias con Portugal, porque por ejemplo, si bien Brasil fue un imperio con su ejército profesional, sus ministros, su intelectualidad. Y la corte. Y su corte, había prohibido la importación de imprentas y había prohibido la alfabetización de la gente. Mientras que España, mal que bien, había introducido imprentas y... Ah, no, desde ese punto de vista España fue distinto. España trajo lo que tenía. Trajo lo que tenía, acá no tenía más. No tenía más. No tenía más. Trajo todo. Incluso la preocupación y el humanismo, porque no olvidemos a las casas en los primeros años de la conquista, que él viene como un joven religioso a conquistar las Indias, que era así como se ha llamado hasta el siglo XVIII, España misma se llamaba y América se la pusieron los enemigos. Claro, claro, sí. América se la pusieron los enemigos. Vino como un conquistador más, ¿no? Y cuando se encuentra con la situación indígena, observa esa gran civilización que fueron los mayas, básicamente, y naturalmente los aztecas. Es decir, reacciona. Ahora, reacciona de una manera como se reacciona en su época, porque la mentalidad solamente se entiende en la propia época. Claro. Uno no sabe qué dice un hombre si no sabe de qué lugar es, en qué tiempo está. Claro. Es tiempo, espacio y sociedad. Todo eso cuenta para poder analizar las cosas como son. En ese caso, las casas defensor del indígena, el primer gran defensor ante los reyes, de Carlos V, con gran influencia, por su lado, está de acuerdo que hay que esclavizar a los negros. Está de acuerdo porque considera que ahí no ha llegado la palabra, había llegado la palabra de Dios. Sabían cómo era Dios, cómo era Jesús, cómo era el cristianismo. Ellos sabían, según las casas, porque naturalmente los portugueses y los españoles habían llegado naturalmente a África y habían difundido. Entonces ellos sí sabían. Los indígenas no sabían, porque estaban aislados. Entonces en ese razonamiento el indígena, por inocente, diríamos, no era cristiano. En cambio los otros debían ser cristianos porque no eran inocentes porque habían sido enseñados. Es decir, ese fue el razonamiento. Después, en el final de su vida, las casas retrovierte y no admite tampoco la esclavitud negra. Claro, tenemos otro bloque para seguir hablando, ¿no? Perfecto, porque quiero hacer una pausa acá porque usted introduce un tema que hoy se puede percibir en el debate público y en el debate político, incluso, que es la lectura, yo diría la utilización del pasado como legitimación del presente, con criterios del presente. Entonces, juzgamos a todo ese proceso y a todas esas personalidades
con categorías y con valores del siglo XX. Probablemente muchos lo hagan con intencionalidad política o religiosa, y eso genera también un estado de opinión pública y un estado de debate que es bastante difícil de sobrellevar. Pero lo vemos después de la pausa. Venimos enseguida. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana. Billy Cobham se presenta este 6 de junio a las 21:30 horas en la trastienda. Las entradas se consiguen en Red UTS, Red Pagos y Tienda Inglesa. Naná Vasconcelos estará tocando en la Sala Citarrosa el próximo domingo 7 de junio. El show dará comienzo a las 21 horas y las entradas generales se compran a 500 pesos en Ticantel. El 9 de junio a las 20:30 horas, la música de campo sonará alto y claro en el Teatro Solís. Los precios de las entradas que se consiguen en Hábitat rondan entre los 550 y 1000 pesos. El 11 y 12 de junio se realizará una nueva edición del Amasijando los Blues en la Sala Citarrosa. El jueves 11 tocará la Triple Nelson, la Verocay Blues, La Desgastada y como banda invitada, Black Soul. Por su parte, el viernes 12 estará Easy Babies, Pablo Traverso Trío, Cutinela and Capital Blues Cuarteto y como banda invitada, Roots and Blues. El invitado especial de la noche será Jorge Nasser. Por último, te contamos que Buceo Invisible toca el 12 de junio a las 21 horas en el Auditorio Nacional de la Reta. Las entradas ya están a la venta en Ticantel.